jornadas. Me alegra mucho que ahora en todas las plataformas esté bastante trabajando el tema de diferentes desarrollos de temas, desarrollando también muchas exposiciones con docentes y con terapeutas de otras áreas también, como terapia ocupacional, terapia de lenguaje, psicología y otras áreas también que están enfocadas justamente a tratar temas importantes y todos aprovechando este momento. Vamos a mandar saludos mientras se conectan, ¿de acuerdo? Díganme desde dónde se comunican, desde dónde se están conectando. Les vamos a mandar todo el cariño que tenemos para ustedes. Hoy día tenemos un tema muy importante, vamos a hablar del autismo y todas las hipótesis y toda la perspectiva, la filosofía que tiene el Team Therapy respecto al autismo, que es algo muy importante. Bien, mandemos saludos, a ver, saludos para Viviana, fan destacado, hay ya un montón de fans destacados. Queremos nosotros ir diciéndoles de que todos los fans destacados y todas las personas que comparten también los videos, vamos a estar organizando también en la próxima semana algunas reuniones para poder ir conociéndonos más, ¿de acuerdo? Saludos para Viviana, Flor Violeta, Zulema, Julia. Un saludo Argentina, abrazo a todos los colegas de Argentina. Tenemos nosotros ya dentro de los seguidores muchos colegas argentinos. Un abrazo a todos ellos. Compartan en este momento de los saludos la transmisión. Compártanlo en su perfil. Tal vez hay pacientes, personas que necesitan saber un poco más de autismo. Muy bien, Caro Mauro. Muy bien. Saludos Isaúl Marín, hermano. Un abrazo fuerte. ¿De dónde más? A ver, Mardu, buenas noches, ¿cómo estás? Carlos Andrés Murillo, ¿cómo estás? Un saludo desde Colombia. Colombia, un país hermoso, esperamos estar nuevamente allá. Carlos Ficios, buenas noches, un abrazo. Rose Velar, fan destacado, abrazos. Karim González, un saludo a Panamá. Hay muchos colegas de Panamá, Guatemala, Honduras, El Salvador, que también se conectan. Everly Arancibia Reyes, saludos de Santa Cruz, Bolivia, un abrazo Santa Cruz, queremos también estar por allá muy pronto. Mardu, saludos desde Abancay, un abrazo a todos los peruanos que se están conectando. Milagros Cosi Coahuila, buenas noches. Marzar, buenas noches. Flor Violeta, saludos. Delgado, Viviana, Belén, Carlos Andrés. Un abrazo a todos, un saludo, mis cariños a todos ustedes. Compartan la transmisión, vamos a iniciar en pocos minutos. Queremos compartir lo que estamos haciendo. El día de mañana nosotros tenemos el conversatorio. Va a estar muy interesante porque vamos a poder conocernos un poco más. Preparen sus preguntas, las dudas que tengan. También podemos conversar sobre algunos temas. Vamos a interactuar y conocernos un poco más de cómo está la situación en sus países, en los lugares donde trabajan, si se están conectando aquí de Perú, sus regiones también cómo están. Qué pacientes se están tratando, cómo han llevado este periodo de aislamiento y cómo se están preparando también en sus diferentes clínicas, centros de trabajo, donde están acondicionando todo para poder volver a trabajar. Entonces, compartan la transmisión en sus páginas, en sus perfiles de Facebook, pueden compartirlo para poder alcanzar a más profesionales y personas. Tenemos que ser solidarios, compartamos información, tengamos una mano amiga con todos en estos tiempos difíciles. Las transmisiones son de forma abierta, las estamos dejando en la página de Terapia Física AQP. Están haciendo un trabajo extraordinario los de Terapia Física AQP. Quiero agradecer también su trabajo. Hay muchos profesionales y muchas personas que están involucradas en este proyecto que queremos llevar conocimiento a más personas, a más profesionales y brindar una mano amiga a todo aquel que necesite. Estamos nosotros aportando un pequeño granito de arena a todo este mundo de la fisioterapia. Saludos desde México, Romy Fichi. Saludos también a México, Maxar. Un abrazo a todos. Bien. Vamos a tener el día de mañana el conversatorio. Por favor, conéctense a la misma hora, igual que ahora, a las 8 de la noche. Vamos a conversar un poco de situaciones que nos pasan en los gabinetes, en las clínicas, cuando atendemos a domicilio, qué medidas ahora también vamos a tomar en este periodo de
reapertura del trabajo en fisioterapia, en rehabilitación. Vamos a ver qué medidas también está brindando la OMS para poder llevar a cabo este trabajo. Entonces mañana vamos a hablar de esos temas, también de las enfermedades, de problemas disfuncionales, todo lo que esté relacionado a la fisioterapia y al campo de la salud. Vamos a estar el día conversando, esperemos que nos alcance el tiempo. Ya se va a hacer otra publicación, ya hicieron una publicación los de Terapia Física AQP, donde está para el día de mañana. Pueden ahí ir dejando sus dudas, sus preguntas o los temas que quisieran un ratito conversar un poco. También van a hacer hoy otra publicación para que también ahí puedan comentar, ¿de acuerdo? Compartan la transmisión, compartan siempre el conocimiento. Nosotros estamos aquí dispuestos, estamos haciéndolo de forma gratuita. Recuerden que el Team Therapy es un equipo de trabajo de fisioterapia que está enfocada a una filosofía, una visión diferente de la forma de rehabilitar, y nosotros estamos compartiendo y dando todo el esfuerzo que estamos realizando en estos días, de acuerdo, para poder llegar a todas las personas. Desde ya les voy diciendo, pedimos disculpas a los que aún no se les ha contestado sus mensajes, de acuerdo. Hay muchas personas que por interno han mandado sus casos clínicos, están mandando sus exámenes para que les demos una opinión. Tengan un poco de paciencia, la próxima semana nos estamos ordenando un poco más para poder llevar a cabo eso. Vamos a hacer salas también, están diciendo salas de video para poder comunicarnos y conocernos más, ¿de acuerdo? Para obtener videollamada con todos. Vamos a crear unas salas también de video para poder conversar y tener otro conversatorio. El día de mañana no, vamos a hacer otro conversatorio con video ya, vamos a crear un grupo de video. Creo que entran a 50, 100 personas, vamos a ver también eso. Eso sí va a ser limitado, ¿verdad? Ok, va a ser limitado. Entonces estén atentos y vamos a conversar de esos temas, ¿de acuerdo? Un abrazo a todos los que se han conectado. Saludos. Terapeuta holística, muy bien. Ya estamos muy bien. Excelente, entonces vamos a iniciar. El día de hoy tenemos un tema muy importante y muy serio, muy delicado a la vez. El tema del autismo. El autismo es algo que ya se conoce en todo lugar. Ya no es una palabra que alguien ya no se ponga a pensar en un tipo de paciente, en las características que pueda tener, en cómo afecta a la persona, a la familia y también al entorno este problema, ¿de acuerdo? Está catalogado como un trastorno. También la misma medicina lo cataloga como una enfermedad neurológica, ¿de acuerdo? Aún se están haciendo muchos estudios para saber la causa del problema, se están haciendo muchos estudios para ver dónde está la raíz, se está viendo por qué afecta a algunos de una forma más agresiva, en otros por qué potencia incluso algunas capacidades. Entonces nosotros también desde la perspectiva del Team Therapy tenemos algunas hipótesis referentes al autismo, y que eso nos ha ayudado a plantear algunas formas de tratamiento dentro de la fisioterapia. Muchas veces y muchos pacientes, muchos familiares de los pacientes e incluso muchos profesionales, la labor del fisioterapeuta es una labor muy apartada del equipo multidisciplinario. Si bien es cierto, en su mayoría no presentan quizás disfunciones o problemas funcionales a nivel psicomotor, entonces ahí empieza un poco el tema de cómo puede intervenir la fisioterapia. Recuerden que la fisioterapia, si bien es cierto, tenemos muchas áreas en las que se van haciendo las especialidades, también dentro de la neurorehabilitación tenemos nosotros todo un estudio y toda una propuesta de trabajo para los pacientes que tengan una serie de dificultades, incluso desde los problemas emocionales y psicológicos. La fisioterapia puede ayudar, ¿de acuerdo? Muchos tienen en mente siempre cuando escuchan el término fisioterapia, el término de ejercicios. Si bien es cierto, antes fisioterapia, porque ahora ya se está empezando a educar a nivel de la sociedad el término de fisioterapia y rehabilitación, si bien es cierto, se pensaba en masajes, ¿no? Entonces uno decía, a lo mucho un masaje me va a relajar. Entonces
En estos casos del autismo tenemos que pensar en fisioterapia, tenemos que pensar en todo lo que esté relacionado al neurodesarrollo, esté relacionado a las emociones, esté relacionado en cómo los sistemas, no solo sensoriales, sino también todo el sistema locomotor se relaciona con el cerebro. Y es ahí donde nosotros tenemos toda una hipótesis y también tenemos toda una perspectiva de plan de tratamiento que ha ayudado a muchos pacientes y también ha aportado al tratamiento multidisciplinario que se viene trabajando en muchas clínicas, en muchos lugares de centros de rehabilitación, en muchos hospitales y clínicas también grandes o institutos de rehabilitación. Bien, cuando nosotros nos referimos a autismo, proviene de acuerdo de las siguientes palabras: auto, que significa uno mismo, ¿de acuerdo? Y también la palabra ismo, que significa tendencia a aislarse. Entonces, si nosotros juntamos el autismo, tenemos esta predisposición del paciente que se vuelve solamente uno mismo y se encierra y se aísla en sus propias sensaciones, en sus propios pensamientos y en sus propios conceptos del mundo, ¿de acuerdo? Desde ahí partimos y nosotros empezamos a hablar de autismo. El autismo entonces hace que un individuo, ¿de acuerdo? Un individuo empiece a pensar solamente en él mismo, de acuerdo a todo su desarrollo y sus capacidades, y también sus pensamientos, sus emociones y sus conceptos, como les repito, de él mismo. Entonces estamos hablando de cómo desde ya la misma palabra nos está enfocando a que el paciente se está encerrando en sí mismo. Bien, ahora se ha escuchado mucho el siguiente término: el espectro autista, ¿de acuerdo? O trastorno de espectro autista, el TEA, ¿de acuerdo? Que ya se usa mucho como diagnóstico, ya se habla mucho cuando se trata de pacientes, ¿no? Tengo un paciente con el trastorno de espectro autista o de TEA. Si bien es cierto, ¿por qué lo han catalogado así? Vamos a ver ahora. En el caso del espectro autista, es una afección neurológica y de desarrollo que comienza en la niñez, dura toda la vida, provoca problemas sociales, comunicacionales y conductuales. Obviamente, juntos pueden desarrollar más complicaciones. Entonces, estamos hablando que cuando nosotros nos referimos a espectro autista, nos estamos refiriendo a que va a haber una afección neurológica y va a afectar más alguna de esas áreas. ¿Por qué? Porque el término solamente de autismo habla de que existe un daño en todas estas áreas y que el paciente se encuentra aislado en su propio mundo, y desde ahí nacen una serie de complicaciones. Han ido pasando los estudios y hay pacientes que tienen alguna de las características que tiene el autismo, porque el autismo tiene una serie de signos y características que muestran que el paciente tiene este diagnóstico que es el autismo. Pero cuando quitamos algunas, por ejemplo, el hecho de que pueda decir más palabras, pueda comunicarse, ya le quita uno de los signos que tiene el autismo. Entonces ya por eso es que se ha ido determinando el espectro autista. Quiere decir que cuando nosotros nos referimos al espectro autista o el trastorno de espectro autista, estamos hablando de que tiene alguno de toda esa lista de características que tiene el autismo, tiene varios puntos que están afectando al paciente y que lo hacen ver y que lo catalogan dentro del diagnóstico del trastorno espectro autista. Entonces esa diferencia tenemos que tenerla clara, ¿de acuerdo? Antes de pasar voy a volverlo a repetir. El autismo como tal tiene una serie de características que para que sea autista pues tiene que cumplirse todo, ¿ok? Como son tantas las características y los pacientes no presentan actualmente todas, entonces se ha considerado desarrollar un diagnóstico que pueda abarcar algunas de ellas, que se le denomina el trastorno espectro autista. Entonces espero que esté claro hasta ahí cuando yo me refiero a un paciente con el diagnóstico de autismo o a un paciente que me refiero con el diagnóstico de trastorno espectro autista. ¿De acuerdo? Bien, vamos a seguir. Entonces, si nosotros empezamos a hablar del autismo, vamos a buscar primero las causas.
¿qué es lo que causa el autismo? Actualmente, como lo dije al inicio, tenemos la parte genética, los factores ambientales y los factores de riesgo. Entonces, estas son una de los estudios que se está realizando, muchos de los estudios que se está realizando de acuerdo a cada probable causa que se está sospechando y que puede haber relación en algunos casos y en muchos casos no. Es por eso que aún se denomina idiopática, porque no se halla todavía la causa específica que podamos nosotros decir, esta es la raíz del problema, o en este lugar anatómico está el problema, o en este lugar fisiológico está el problema. Aún no. Entonces se tienen muchas hipótesis también, algunas que tienen más estudio y que tienen más relevancia. Si hablamos de la parte genética, muchos de los pacientes que tienen el TEA, el trastorno espectro autista, está relacionado al síndrome de Down, a otros síndromes que el síndrome de Rett, algunos otros síndromes que presentan espectroautistas. Entonces, se está ya catalogando y sumándose a algunos otros problemas o trastornos genéticos o a algunos otros síndromes, ¿de acuerdo? Ahora, dentro de los factores ambientales, nos estamos refiriendo a qué se ha expuesto, ¿de acuerdo? A qué se ha expuesto la mamá en el periodo de embarazo, que puede ocasionar que el bebé tenga un daño a nivel del sistema nervioso central y pueda desarrollar, tener el autismo. Entonces, si nosotros hablamos de factores ambientales, podemos hablar de sustancias que ha ingerido desde afuera la mamá. Inclusive se han hecho estudios que también se habla mucho de también infecciones virales, entonces que pueden afectar el desarrollo neurológico del bebé y por ende después con los años desarrollar el espectro autista. Entonces tenemos que tener claro de que aún se lleva estudiando todo eso, no hay un factor específico que diga esta es la raíz del problema y por ahí podemos nosotros ir inclusive previniendo. Si bien es cierto, tenemos que tomar en consideración todas estas causas y también tomar en consideración para poder prevenir, pero aún no se determina esta es la causa específica de esta enfermedad o de este trastorno, ¿de acuerdo? O este problema psicoemocional. Bien, tenemos los factores de riesgo. Dentro de los factores de riesgo ya estamos hablando también de que había una exposición relacionada tanto al padre como a la madre. Tenemos la edad, ¿de acuerdo? Está relacionado también. Ha habido casos donde niños que han nacido muy prematuros, ¿de acuerdo? Con muy poca edad y con muy poca probabilidad de vida, han desarrollado también tener el espectro autista o tener autismo. Entonces, estamos hablando también de factores de riesgo durante el embarazo, durante el nacimiento también, y también dentro de los factores bioquímicos o hablando de genética también. Todo eso está considerado para nosotros también tener una sospecha de cómo está sucediendo este problema y cómo nosotros plantear desde nuestra especialidad, cómo plantear desde nuestro grupo de salud de fisioterapia, plantear soluciones y plantear también aportar con un tratamiento o aportar dentro del tratamiento que tiene el paciente. Muy bien. Ahora, ¿qué complicaciones trae durante el desarrollo y cómo es que yo puedo ir observando esos problemas que pueda tener el bebé y que cuando ya va entrando a la primera infancia vamos notando que tiene una serie de características del autismo y que en algún momento pueda tener el diagnóstico del TEA? Tenemos dentro de las complicaciones problemas de aprendizaje, problemas de independencia, aislamiento social, estrés en la familia, problemas laborales. Dentro de los problemas de aprendizaje es algo que aún sigue siendo estudiado. A veces nos vamos al aprendizaje y nos vamos de frente nos imaginamos el aprendizaje ya el colegio, o el nido o el jardín, que es donde más se ve obviamente la interacción social del niño, más se ve las respuestas emocionales y psicosociales que se está dando en ese momento.
nosotros tenemos que pensar también que el aprendizaje inclusive viene desde el vientre de la madre. Una vez que nace el bebé, las primeras semanas también hay una serie de aprendizajes y de adaptaciones que el bebé hace. Debemos nosotros ya ir desde ahí estudiando este trastorno, ¿de acuerdo? Desde ahí debemos ir estudiando todas las características que tiene, ir viendo cómo se presentaría la característica que ya tiene un niño con el diagnóstico en un bebé que tiene pocas semanas de nacido, en un bebé que tiene algunos meses de nacido. Si bien es cierto, no hay respuestas a veces a algunos estímulos como el ruido, o hay respuestas también exacerbantes de algún estímulo, como también hablábamos de la luz, del ruido, del movimiento, también sensorialmente hablando, si hablamos de texturas, si hablamos también de cuando cogen al niño, hablamos de una serie de factores también ambientales que se relaciona el niño y cómo él se va comportando y va aprendiendo en su desarrollo, ¿de acuerdo? Ahora, tenemos los problemas de independencia. Ya cuando hablamos del autismo, estamos hablando de una serie de características que el paciente va mostrando, principalmente, como ya lo dijimos, los problemas de socialización, de comunicación, que es algo que las personas, así como ustedes, nos estamos comunicando, ustedes incluso escribiendo, yo de forma oral frente a ustedes, tenemos una comunicación y hay una relación, hay una respuesta y también enviamos nosotros un estímulo. Ahora, si el paciente va teniendo problemas en su desarrollo en ese aspecto, algunos de ellos también tienen retraso en el aspecto del desarrollo psicomotor. En su minoría, la mayoría no presenta un daño, una alteración grave o severa en su desarrollo psicomotor. Eso también a nosotros nos debe servir para nosotros pensar por qué está sucediendo eso y también pensar en cómo puede ayudar el tema del movimiento, si esa parte del área del cerebro, del cuerpo del niño está dentro de muchos de ellos, dentro de los parámetros normales, qué es lo que está sucediendo en el otro lado, que es el lado cognitivo, que es el lado de cómo recibir la información, cómo procesar la información. Entonces ya debemos ir pensando en qué está sucediendo. Muy aparte de todos los estudios que se han hecho, nosotros desde la especialidad que tenemos, que es el movimiento, que es el desarrollo neurológico, tenemos que ir pensando cómo es que no afecta a gran manera como otros síndromes u otras enfermedades, no afecta tanto el tema del desarrollo psicomotor. Entonces eso también nos debe servir como herramienta, que ya lo vamos a ir viendo ahorita. El aislamiento social. Cuando nos referimos a aislamiento social, nos referimos a que, como lo dijimos en un inicio, el niño empieza a crear ese mundo que le cuesta entenderlo de afuera y le cuesta incluso compartir lo que piensa. Y eso es algo que nosotros ya debemos ir pensando y trabajando. ¿Cómo piensan? ¿De acuerdo? Y desde ahí enfocarnos a integrar el movimiento para su educación, el movimiento para su aprendizaje, el movimiento para socializar, ¿de acuerdo? Y muchas otras estrategias e intervenciones que vamos a ver el día de hoy. El estrés en la familia. Recuerden, muchos de los que están conectados probablemente tengan sus hijos, muchos de los que están conectados tengan familiares, bebés, niños, y en algún momento han hecho un berrinche, en algún momento han mostrado un desacuerdo, en algún momento han mostrado su frustración frente a alguna acción, una actividad, si no le compraron un juguete, o si se retiran de un juego, o si van a algún lugar y el niño no quiere salir, o quiere que le compren el chocolate que quiere, y muestra una acción que es el berrinche, que es el estrés, que el niño bota y busca llamar la atención. En ese momento nomás, no van a decir que los padres no se estresan. Imagínense, los papás se estresan cuando ven eso y buscan soluciones. El estrés de la familia en un paciente que tiene autismo, imagínense, es multiplicado por 10, por 20, por 30. ¿Por qué? Porque no solamente muestra una falta de su relación con el entorno, sino que también le afecta. Y eso es
un arma de doble filo. ¿Por qué? Porque una cosa sería que solamente la luz le molesta, ¿no? No, sino que también a la luz le puede molestar o también, o él desearla o él también quitarla. Entonces eso crea una frustración y eso crea una manera de que los padres traten de buscar salidas y llega un momento en que empieza a causar estrés también en la familia por los comportamientos que va teniendo en su desarrollo y el manejo que a veces se pierde en ese proceso. Entonces tenemos que ir pensando en actuar desde el desarrollo, incluso antes de que suceda la marcha, antes de que haya algunas acciones que el niño empiece a hacer, tenemos que ya ir viendo y sospechando y previniendo en muchos casos cualquier problema que se pueda dar en la parte de la información, en el proceso de la información. Problemas laborales. En relación al desarrollo de los pacientes, así como van a ir en algún momento a desenvolverse en un colegio, en un lugar de estudios, también en algún momento van a tener que elaborar y también está relacionado también a los padres. Entonces puede traer una serie de intenciones que se muestran a veces por la falta de independencia, muestran que los pacientes que tienen este diagnóstico les cuesta unirse a actividades que se hacen de forma equitativa, que se hacen en equipo, que se hacen también desarrollando reuniones o desarrollando acciones que el paciente no va a poder compartir. Entonces desde ese punto de vista va creando problemas también laborales. Una vez desarrollando y entendiendo todo este proceso que está pasando en el autismo, tenemos que entender cómo puede intervenir la fisioterapia, no desde una perspectiva netamente del ejercicio o simplemente de que pueda conseguir su desarrollo psicomotor y que pueda tener estable todo su capacidad motriz, su capacidad funcional. La fisioterapia, recuerden que en nuestro campo está relacionada al movimiento y el movimiento no solamente habla de las extremidades, del cuerpo en el espacio, sino que también el movimiento tiene una raíz y esa raíz es la que nos va a permitir a nosotros empezar a buscar formas de poder apoyar a estos pacientes. Bien, tenemos el autismo y fisioterapia. Ahora, vamos a ver desde la perspectiva Team Therapy cómo la fisioterapia puede ayudar a un paciente que se encuentra aislado, que se encuentra con todas estas características que tiene el autismo. Hay problemas de comunicación, hay problemas de socializar, hay problemas sensoriales, hay problemas conductuales, hay problemas cognitivos. En muchos pacientes que tienen solo el TEA, no hay algunos patrones que compliquen la situación. Algunos se comunican, algunos logran socializar o logran tener un contacto contra otro individuo, pero muchos de ellos no. Y los padres van perdiendo el control conforme va creciendo porque las complicaciones ya se vienen con acciones que hacen, como es el causarse ellos mismos daño, como es el encerrarse, el no tener respuesta frente a algún estímulo. Inclusive ellos tienen un umbral del dolor muy alto. Es por eso que ellos buscan calmar su ansiedad o calmar la sensación que tienen en algún momento buscando hacerse daño, golpeándose la cabeza, golpeándose alguna extremidad, mordiéndose las manos. Entonces hay una serie de características que el paciente va mostrando y que los papás y el equipo multidisciplinario tiene que tratar de regular y tratar de que pueda salir de esos cuadros que muestra el TEA y que muestra el autismo. ¿De acuerdo? Entonces vamos a ir a unos puntos que quiero que entendamos todos. Primero, desde el punto de desarrollo, sabemos de que el autismo no se puede diagnosticar teniendo un bebé de 6, 8, 10 meses, 12 meses. ¿De acuerdo? Pero si nosotros hablamos de las respuestas motrices que tenga este bebé, si hablamos de las respuestas cognitivas que pueda tener,
se puede sospechar, pero nosotros no podemos ir con un diagnóstico tan temprano porque el diagnóstico del TEA no lo hace un fisioterapeuta. Esto va de una forma multidisciplinaria y va empezando generalmente siempre por los padres, que son los que miran los signos de alerta del niño que no están presentes. A veces le empiezan a hablar por su nombre o le hacen cosquillas al bebé y el bebé no muestra signos de reírse, interactuar con los papás, o simplemente no muestra algún criterio para jugar o interactuar con un juguete. Entonces ya desde ahí los papás son los que empiezan a sospechar algo está pasando con el bebé. Después de eso, dentro de los controles que tienen con el personal de enfermería, con los pediatras, en su proceso de desarrollo también ya van mostrando esos signos, ¿de acuerdo? Esas características. Y ya van sospechando y ya van viendo de que hay que hacer una evaluación más profunda en el sentido de ver cómo está su desarrollo cognitivo en relación al espacio, y ya se va sospechando inclusive del TEA. Cuando el niño ya va creciendo, completa su desarrollo psicomotor, que ya es la marcha, los desplazamientos activos, es ahí donde un niño con mayor razón empieza a interactuar con los demás. Pero lo que pasa es de que al tener todo eso, el paciente no lo utiliza. ¿Qué quiere decir eso? Que tiene el movimiento para interactuar con otros niños. Los que han estado en las jornadas anteriores hemos hablado de los niños en proceso de aislamiento, ¿verdad? Y algo que los niños mismos dijeron en una encuesta, en una entrevista que tuvimos, era de que necesitaban el contacto con sus compañeros, con sus amigos, con sus amistades, y algunos muy pequeños extrañaban el colegio por tener contacto. Entonces es algo que los niños autistas o que los niños que tienen el TEA no quieren presentar. Y eso ya muestran inclusive, como les digo y vuelvo a repetir, meses antes. Es por eso que ya debemos pensar en intervenir desde la perspectiva del movimiento. Bien, estamos claros hasta ahí. Luego, va al jardín o al nido, cuando ya se presenta con otros niños, la profesora, la maestra, la auxiliar, quien está encargada de cuidar y de velar por el aprendizaje de este pequeño, empezamos nosotros a notar de que empiezan a haber otras características aún mayor. Probablemente no quiere el ruido, cuando hay mucho ruido se aísla, empieza a hacerse daño él mismo, empieza a gritar o empieza a golpear. Todo eso ya no está dentro del marco normal de un niño en su desarrollo. Entonces ya ellos también ponen otro punto de alarma para poder diagnosticar esto. Luego, conforme van pasando los años, ya van sospechando que hay algún problema dentro del procesamiento de información y dentro del confort que pueda tener el niño. Entonces, el cómo se desenvuelve frente a los demás empieza ya a notarse. Es ahí donde ya intervienen no solamente los pediatras, neuropediatras, sino también el área de psicología para ver el comportamiento y cómo expresa sus emociones también ese niño. Y es ahí donde ya teniendo un equipo multidisciplinario, ya se empieza a hablar de que este paciente pueda ya tener el diagnóstico o ya se está sospechando del TEA o del autismo como tal. Entonces, estamos frente a una situación donde ya los padres van a enfrentar características que tiene el autismo. Y nosotros, viéndolo ya en ese punto, el niño ya camina, ya se desplaza, tiene sus actividades funcionales dentro de los parámetros normales si hablamos del desarrollo psicomotor, pero debemos ponernos a pensar cómo actúa el cuerpo frente al área cognitiva. Y es ahí donde quiero yo hacer una serie de hipótesis y que ustedes también puedan ponerlo en práctica, ¿de acuerdo? Algo que probablemente hayan escuchado, si han escuchado dentro de la neurociencia, es de que el cuerpo humano, ¿de acuerdo?, puede tener y grabar información. El movimiento puede grabar información. Nuestros sistemas sensoriales pueden grabar información y pueden interactuar con la información. Entonces, desde ahí aparte un punto de vista de estudios que nos ayudan a entender de que se puede utilizar el movimiento para poder introducir información al cerebro.
Si nosotros nos podemos a pensar de una forma gráfica, de una forma especial, este trastorno, este problema del autismo, si bien es cierto, las características encierran en un mundo al paciente, ¿de acuerdo? Estamos hablando de situaciones que el paciente no puede hacer, que no puede tener relación también con otras áreas de su mismo cuerpo incluso. Algunos no desean saltar, por ejemplo, ya estamos hablando del área vestibular, del área propioceptiva. Algunos no desean tener contacto con el tema táctil, estamos hablando de todo el sistema táctil. Algunos tienen problemas incluso con los alimentos, con los colores, estamos hablando de problemas visuales, orales, de gusto, de olfato también, auditivos también, porque tienen a veces activado y tienen una mayor predisposición, algunos necesitan también el estímulo auditivo, es por eso que algunos empiezan a repetir palabras o empiezan a gritar con la finalidad de bloquear algún sistema sensorial y poder encontrar una estabilidad dentro de sus capacidades. Entonces, si nosotros hablamos como fisioterapeutas del movimiento, nosotros podemos grabar y ayudar a nuestro cerebro a procesar información. Se han hecho y nosotros hemos realizado también pequeñas prácticas en los grupos del Team Therapy que se van a la perspectiva de grabar información con el movimiento. ¿Qué quiere decir esto? Esto les puede ayudar inclusive para estudiar. Nosotros ya desde la universidad en algún momento hicimos este proyecto que estaba en relación de procesar información gracias a las experiencias sensoriales y también gracias al movimiento. Entonces, ustedes pueden buscar cualquier artículo científico, pueden buscar algún tema que les agrade en su área, si se trata de traumatología, neurología, pediatría, cualquier área. Busquen alguna información que pueda ser de 2 hojas, un ejemplo les doy, y empiecen a estudiarla, ¿de acuerdo? Pueden hacerlo entre 2 personas, ¿no? Para que después se pregunten y busquen procesar información. Pero pueden estudiarlo solo una vez, una lectura nada más. Mientras leen, hagan un movimiento particular constante. ¿Qué quiere decir eso? Yo voy a leer 2 páginas de cualquier tema y al mismo tiempo voy a realizar un movimiento. Puede ser al aperturar y cerrar los dedos, ¿de acuerdo? Mientras yo leo el concepto, empiezo a leer. Por ejemplo, ¿no? El autismo es un trastorno que tiene como daños a nivel de neurológico, causa problemas, y ustedes hacen el movimiento, ¿de acuerdo? Luego, una vez que hayan terminado de hacer esa lectura, pasen a un cuestionario. Hay muchos artículos, muchos pequeños proyectos en la red, en internet, que ustedes pueden descargar y al final tiene un cuestionario, ¿de acuerdo? Y cuando ustedes desarrollen ese cuestionario, hagan el movimiento que han estado haciendo durante el estudio. Eso va a tener un impacto. ¿Por qué? Porque este movimiento que estoy haciendo y los otros sistemas sensoriales están enfocados al estudio, en el cerebro se activan varias áreas al mismo tiempo. Y yo al buscar la información voy a también activar, gracias por ese camino voy a ingresar para activar la información que ingresó a mi cerebro y yo puedo procesarla y poder dar la respuesta. Esto ha funcionado cuando se ha hecho este tipo de actividades. Entonces yo los invito a probarlo. Vamos a hablar primero del movimiento. Entonces pueden hacer un movimiento característico. Algunos lo dirían tic, pero nosotros lo estamos haciendo no involuntariamente, lo estamos haciendo voluntariamente. Ojo, ¿qué quiere decir eso? Que yo, por ejemplo, voy a mover la muñeca, ¿de acuerdo? Y voy a estudiar mientras muevo la muñeca todo el tiempo. Si me canso, descanso. Voy a continuar el estudio, sigo moviendo la muñeca. Y cuando yo tenga el examen o tenga que responder frente a esa situación, voy a volver a mover la muñeca. Entonces, ese movimiento neurológicamente me va a llevar a activar una zona, el área motriz, y al mismo tiempo va a ayudar a activar el área cognitiva de aprendizaje. Entonces, al activarse las 2 áreas, estoy potencializando la capacidad de recibir información y de entender lo que quiero. Esto particularmente a mí, personalmente les cuento, a mí me ha ayudado mucho en la universidad. Yo en el proceso de la universidad he tenido que atravesar una serie de situaciones difíciles
puedo yo llamarlas económicas, familiares y muchas otras, que me ha ayudado a buscar métodos de estudio para poder potencializarlo. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que yo agarro la información que tengo que procesarla y empecé a activar un movimiento que era voluntario, que yo lo estaba realizando, y en el momento del examen empezaba a hacerlo de forma activa, y el recuerdo y el movimiento me llevaba a ese estudio que yo realicé. Eso se puede trabajar uno con el movimiento. También podemos trabajarlo con otras áreas táctiles. Puedo yo utilizar la piel. ¿Qué quiere decir eso? Que yo voy a empezar a hacer un ejemplo. Voy a hacer este movimiento voluntario. Soy consciente de que estoy teniendo un contacto físico con una zona dérmica del brazo, de acuerdo con un segmento de mi cuerpo. Tenemos nosotros dermatomas, tenemos aquí inervación que me está ayudando a, en este momento, no solamente sentir el movimiento de mi brazo izquierdo, sino también en mi brazo derecho sentir un estímulo táctil, ¿de acuerdo? Estamos claros hasta ahí. Luego, al mismo tiempo, yo me voy a poner a estudiar, ¿de acuerdo? Un tema, ojo, un tema. Me pongo a estudiar completo, puedo descansar, como les digo, vuelvo a repetir, vuelvo a hacer la misma acción. Ojo. Luego, si es que tengo dos temas de estudio, puedo tomar el otro brazo, ¿de acuerdo? Y empiezo a estudiar el otro tema. Ya tenemos dos. Puedo así seguir con 3 o 4 temas, porque ustedes saben, cuando han estado en la universidad, cuando han estado en el proceso de graduación, cuando han estado en el proceso de posgrado, de doctorado que hayan tenido, o de capacitaciones, han tenido exámenes que sustentar, proyectos que sustentar. Entonces, yo puedo ayudar a mi cerebro a poder realizar y mejorar el proceso de información con acciones externas, pero también al mismo tiempo estímulos que van a llevar de forma interna a ese aprendizaje que estoy manteniendo. Estamos claros hasta ahí, espero que me estén siguiendo la línea. Entonces, en el momento del examen o en el momento donde yo necesite procesar, voy a buscar esa información haciendo la misma actividad. Y aunque no crean, van a acordarse mejor, ¿de acuerdo? Pueden hacer esa práctica si algunos de ustedes son docentes, me gustaría que me lo hagan saber, ¿de acuerdo? Me escriban ustedes y me digan si son docentes, si algunos son estudiantes también, si algunos están haciendo un posgrado, si algunos están haciendo alguna certificación. Escríbanos, ¿de acuerdo? Qué es lo que están desarrollando para poder poner en práctica lo que les digo. Ahora, eso es un tema. El otro tema es el tema, por ejemplo, de la presión, ¿de acuerdo? La presión. Ahora, hay zonas expuestas. Ahorita los brazos son los más expuestos. Yo tengo que trabajar zonas que no son recurrentes de exposición, ¿de acuerdo? Puede ser la parte dorsal, la parte de la parilla costal, puede ser un poco el hombro, ¿de acuerdo? Puede ser la parte cervical, probablemente, ¿de acuerdo? Puede ser la parte de las orejas. Puede utilizar parte del muslo, la pierna, cualquier parte de su cuerpo que no sea tan expuesta, porque las manos, los brazos reciben más información que otras zonas del cuerpo. Entonces yo voy a utilizar zonas que no reciben mucha información. El tronco no recibe información como las manos. Estoy tocando esto, toco el celular, toco la comida, toco a mis pacientes, todo toco. Entonces ahí va y viene la información. Pero hay zonas del cuerpo que no reciben información constante, si bien es cierto que nosotros podemos ayudar. Eso es uno. Lo otro es que los otros sistemas sensoriales, como el ruido, ¿de acuerdo? Lo que podamos oír, la parte visual, lo que podamos ver, también ayuda mucho a trabajar el área del aprendizaje y el área también de recibir información, junto con el movimiento, ¿de acuerdo? Nosotros, para observar un color o un foco que está prendido en este momento acá, otro foco que está prendido acá, otro que puedo tenerlo acá, necesito realizar movimiento para poder visualizarlos, para poder girar todo eso. Entonces se están sumando acciones que me dan a mí una información. Desde esa perspectiva del movimiento, junto con los temas sensoriales, con todos los sistemas, nosotros podemos sumar esa información y poder ayudar a ese niño a desarrollar capacidades, porque si bien es cierto, daña características, aún no se ha demostrado que así como puede haber un daño neurológico cuando hay un sufrimiento fetal, cuando hay una hipoxia o cuando ha habido un derrame cerebral,
ha habido y se nota físicamente, fisiológicamente el daño en los exámenes clínicos. Si bien es cierto el autismo, si yo le tomo una resonancia, a veces todo aparentemente sale normal y no encontramos una causa anatómica, un daño anatómico. Entonces, desde ahí debemos partir y pensar de que el autismo, si bien es cierto, es un daño dentro del proceso de información, el movimiento es algo que no se daña al 100%. Pueden tener malas posturas, pueden tener algunos movimientos repetitivos, incluso hacerse daño físicamente para calmar ese tema sensorial y regular sus sistemas sensoriales. Pero si nos ponemos a pensar en lo que nosotros estudiamos y hemos estudiado desde que hemos entrado a esta carrera, esta profesión, hemos estudiado el movimiento y todo lo que compone el movimiento. Y el movimiento viene desde el cerebro y gracias a todos los sistemas es que se da. Todos interactúan en el movimiento. No hay un sistema que diga, no, yo no participo en tu movimiento. Desde el corazón, el cerebro, desde la arteria, un vaso linfático participa en el movimiento. Si un vaso linfático o una zona, un plexo linfático está dañado, lamentablemente se restringe el movimiento, va a haber una disfunción. Entonces tenemos que pensar que el movimiento está en todo lugar, en todo lado, en las arterias, en las venas, en todo el sistema linfático, en la piel, en las células, en el oxígeno que está recorriendo el cuerpo, en la sangre que va y viene, en los órganos que están también con el movimiento, en todo lugar. Desde ahí debemos partir y proponer apoyar a todo el equipo multidisciplinario que está tratando a un paciente con autismo y enfocarnos a ayudar desde la perspectiva del movimiento. El movimiento ayuda a desarrollar capacidades, ¿de acuerdo? Está comprobado científicamente. Si ustedes entran a los estudios de la neuroplasticidad, de la neurociencia, vamos a encontrar aquellas personas que juegan deportes, que practican deportes, que practican algunas actividades de acrobacias o algo, tienen áreas del cerebro desarrolladas con mayor actividad. Si nosotros activamos eso, más otras áreas del cerebro, porque el movimiento conecta, ¿de acuerdo?, diferentes áreas, estamos nosotros buscando la manera de poder ayudar a que ese proceso de información dentro del cerebro que está dañado por este problema pueda potenciarse y pueda mejorar el paciente. ¿De acuerdo? Lo que nosotros siempre debemos buscar es que este paciente pueda lograr capacidades, pero nosotros ingresando al cerebro, ingresando información desde el movimiento. Es por eso que debemos buscar esas capacidades. Vamos a poner un ejemplo. Nosotros dentro del Team Therapy, ¿de acuerdo? Dentro de las formaciones que tenemos una caja mágica, ¿de acuerdo? Esa caja mágica lo que tiene es luces de colores, ¿de acuerdo? Luces de colores. Y esas luces de colores nosotros introducimos, ¿de acuerdo?, al paciente. Vamos a hacer un ejemplo. Bien. Si yo introduzco al paciente a una, en este caso es una circular, ¿de acuerdo? Yo introduzco al paciente, el paciente, si yo prendo una luz, ¿de acuerdo?, puede ser una luz que le irrite o puede ser que le agrade. Puedo yo entrar desde la perspectiva que el paciente tenga para mí. Hay muchos niños que les atrae la luz, muchos niños que tienen el trastorno autista que les atrae la luz. Algunos la detestan. Entonces de la misma manera yo voy a interactuar con el paciente. Lo que debemos hacer es buscar esa información. Si yo voy a proyectar la luz desde un lado derecho, ¿de acuerdo?, si el niño le agrada, probablemente su cuerpo entero esté hacia ese lado, ¿de acuerdo? Y si yo lo pongo al lado contrario, de la misma manera va a buscar. Y si va a evitarlo, va a buscar irse al lado contrario. Si yo le voy a poner en el lado derecho la luz, va a buscar evitar la luz y probablemente se ponga del lado izquierdo. Entonces, si nosotros nos damos cuenta, para evitar o buscar la sensación, el paciente, ¿qué hace? Lo que hace es ir o escapar de la información. Y al ir o escapar, ¿qué hace? Movimiento. ¿De acuerdo? Nosotros debemos buscar ese movimiento que le sirva al paciente a mejorar su capacidad de información. ¿Qué quiere decir eso? Que si el paciente va a huir, ¿de acuerdo?, yo en ese momento tener métodos de restricción. Puedo utilizar ligas, puedo utilizar pelotas, puedo utilizar pesas, puedo utilizar bandas
puedo utilizar fajas, puedo utilizar cajones, puedo utilizar mallas, puedo utilizar una serie de cosas que van a hacer que el paciente tenga que procesar información para salir de ese estímulo que se le está dando y que no le gusta, y para salir de la tarea que yo le estoy dando. Si le estoy poniendo acá una malla, le estoy poniendo acá algo que le agrada o no le agrada, si es que no le agrada va a buscar huir, si es que le agrada va a buscar ir a la información o a buscar respaldo, puede ser la mamá o el papá que esté de este lado, ¿de acuerdo? Y al ir probablemente voy a ver que el paciente va a buscar pasar esa barrera que yo estoy colocando, que yo estoy proponiendo, o luchar con la barrera. Si yo le pongo una liga, obviamente va a tener que ir con la liga. En todo este proceso que les estoy explicando está el movimiento, y el movimiento no es un movimiento, si bien es cierto, la marcha puede ser involuntaria, pero si yo ya estoy dando alguna tarea, ya empieza a ser voluntario. ¿Qué quiere decir? Que si yo ya le puse una liga, el paciente ya va a entender de que tiene que ir y usar más fuerza para vencer esa resistencia de la liga, e ir avanzando, e ir girando, e ir sentándose, parándose, es hacer lo que tenga que hacer frente al estímulo. Entonces, si yo le puse cualquier herramienta dentro del campo de la fisioterapia o del hogar que podamos utilizar, que al niño lo ponga en situación de tener que razonar, ¿de acuerdo? Va a ayudar a que el niño empiece a procesar información a nivel cerebral. Va a haber obviamente muchas veces en que el paciente pueda frustrarse, en que no le pueda gustar el obstáculo, y nosotros, ustedes saben que tenemos gran cantidad de herramientas que podemos utilizar. En el hogar tenemos una cantidad de herramientas, tenemos peluches, pelotas, artículos de la cocina que no hagan daño obviamente. En la sala tenemos, en el dormitorio, los edredones, las almohadas, también tenemos artículos de plástico tal vez por ahí. Todos los artículos que podemos usar en un hogar podemos utilizarlo para ayudar a que el niño procese información. Porque si yo lo evito de todo el proceso de información y lo aíslo, ¿no? Y yo le digo, pero yo le quiero poner un carrito acá. No, al niño no le gustan los carros. Y yo le quito. No, yo le quiero poner un balón. No, es que no le gusta. Ya empiezo a aislarlo cada vez más. ¿De acuerdo? Lo que nosotros debemos buscar es tratar de ayudar a este paciente a liberarse. Y una forma de liberarse es que entienda que se está liberando de un estímulo, que lo está tolerando, o que necesita ir al estímulo, pero le va a costar un trabajo. Ese trabajo lo va a hacer con el movimiento. ¿Por qué? ¿Y por qué lo va a hacer con el movimiento? Porque es una de las características que el autismo tiene bien, o que tiene, vamos a decirlo, sano, ¿de acuerdo? Desde esa perspectiva tenemos nosotros la ventaja. ¿Por qué? Porque el niño se puede mover. No es como un niño que tiene un daño neurológico severo y que no puede ni siquiera extender el brazo para gatear, no puede ni siquiera mover el tronco para hacer un giro, pero el niño está bien. Le hacen su evaluación psicomotriz y saca 10 puntos. Entonces, yo tengo que utilizar esos 10 puntos para que su cerebro empiece a ayudar a mejorar la información, a procesar mejor la información. Desde ahí, muchas veces puede que no le guste un peluche en particular, yo voy a ponerle el peluche al lado del paciente. Puedo ponerle como una tarea de que tenga que trasladar el peluche que no le gusta de un lugar a otro para poder descargar eso. Entonces, toda esa información, tanto positiva, ojo, puedo yo iniciar con todas las positivas. ¿Qué quiere decir? Si un artículo o un juguete le gusta a mi paciente, que tienen, obviamente, los que tienen el trastorno, tienen su juguete preferido, aquel que tiene un círculo para estar metiendo el dedo, aquel que pueden llevárselo a la boca y que les agrada, que los tiene entretenidos. Yo voy a buscar quitarle eso, y el paciente va a querer en ese momento ir, ¿de acuerdo? Y en eso ya le puse yo un estímulo. Va a tener que procesar información para pasar, ¿de acuerdo? Y utilizar el movimiento para poderme llegar al estímulo que él desea. O si es un estímulo que él quiere huir, de la misma manera va a tener que hacerlo para liberarse del estímulo.
Entonces tenemos que pensar de que el movimiento está bien. Eso implica de que nosotros, que somos los que han estudiado el movimiento y que venimos y seguimos estudiando el movimiento, no solamente con los problemas neurológicos, sino también con los problemas metabólicos, con los problemas funcionales, con los problemas en este caso que son de información y procesamiento de información del cerebro. Desde ahí nosotros tenemos que partir y aprovechando que el cuerpo del niño, el físico del niño está dentro de los parámetros normales. Entonces va a ser una vía de ingreso al cerebro. Recuerden que hablar del neurodesarrollo, hablar de la neurorehabilitación, hablar de una rehabilitación neurológica, estamos hablando de que yo tengo que buscar vías para ingresar al cerebro y vías que el cerebro va a buscar para darme una respuesta. Entonces, si yo tengo el movimiento estable, yo voy a buscar esa vía para llegar al cerebro. Y una vez que llego al cerebro, yo voy a buscar otras vías para que él me dé respuestas. Ahora, nosotros tenemos una característica que debemos también buscar trabajar. Los niños con el TEA, ¿de acuerdo? Buscan y tienen información estática en sus cerebros. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo le presento esto como un tajador, ¿de acuerdo? Para él esto es un tajador. Si yo le muestro otro objeto y le digo esto también es un tajador, no. Él cree que esto es un tajador y siempre va a ser un tajador y que no existe otro tipo y forma y color de tajador. Entonces nosotros tenemos que usar el movimiento para que el niño entienda de que no solamente esto es un tajador, sino que puede haber muchos modelos y puede haber muchas formas. Obviamente para su cerebro y su procesamiento va a ser difícil, pero hay algo que está bien dentro de su cerebro y sus capacidades funcionales, que es el físico. Y el físico a mí me va a ayudar a procesar la otra información. Entonces debemos a veces regular eso. Nosotros hemos trabajado mucho inhibiendo algunos sistemas sensoriales que el niño le causa a veces estrés o que le causa molestias. En algunos casos ha sido el tema auditivo. Ustedes saben que hay unos audífonos o unos protectores también auditivos para bajar el estímulo externo. Hemos utilizado eso para movernos y procesar información de figuras, de colores, de texturas, también para procesar información del aprendizaje como tal, a través del movimiento. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos qué movimientos causan más estrés, sabemos qué movimientos causan más facilidad para hacer una acción, sabemos qué transición es la correcta para llegar a una acción. Eso yo tengo que utilizar para poder llegar al paciente y el paciente pueda buscar soluciones dentro de su procesamiento neurológico. Entonces, yo voy a proponer, ¿de acuerdo? Yo voy a proponer actividades y voy a proponer soluciones desde esa perspectiva del movimiento. Entonces, si yo inhibo, por ejemplo, el sistema auditivo, puedo inhibir también el tema visual. Es más fácil trabajar en una etapa temprana, ¿de acuerdo? Desde que el niño muestra esos signos que son a los 2, 3 años. Es más fácil trabajar, ¿por qué? Porque recién está mostrando las características y las va a empezar a profundizar. Cuando hablamos de profundizar esas características de su cerebro, estamos hablando de que se va a enfocar y se va a ir cerrando el paciente. Nosotros tenemos que evitar que se cierre y que pueda moverse y que su cerebro piense en buscar caminos y buscar un procesamiento más amplio de la información que está recibiendo. Si nosotros inhibimos, si nosotros quitamos un sistema sensorial, puede ser el auditivo, el gustativo, puede ser incluso el táctil, si nosotros lo podemos envolver, ¿de acuerdo? Para quitar el estímulo táctil en un gran porcentaje, podemos trabajar con otro sistema, pero desde la perspectiva del movimiento, ¿de acuerdo? Si yo lo muevo al niño, estoy hablando ya de una rehabilitación dentro de la fisioterapia. Y nosotros podemos apoyar desde ese aspecto mucho a los pacientes que tienen TEA, que tienen autismo. Entonces, desde ya empecemos a pensar de que si el movimiento está bien, yo tengo que tomar el movimiento como fisioterapeuta, pensar en qué actividades ocasionan más esfuerzo y más estrés cerebral. ¿No les ha pasado a ustedes? Por ejemplo, vamos a poner una acción que les cause estrés. ¿Qué pasa si ahorita a todos ustedes, ¿de acuerdo? Hay más de 50 conectados, a todos ustedes yo los llevo a una superficie, digamos a una calle o una avenida y de repente llegamos a una esquina, ¿de
acuerdo? Una esquina nada más. Y yo les hago ver 50 gradas que tienen que subir, 50 escalones que tienen que subir para llegar a un objetivo. La mayoría de ustedes, ¿de acuerdo? Y ustedes, pónganme si sí o no, la mayoría de ustedes va a decir, wow, tantas escaleras vamos a... Ya su postura nomás dice, ay, no hay ascensor. Y eso pasa. Algunas veces ustedes han ido a visitar a un familiar, vive en el 8º piso y el ascensor se malogró. ¿Qué dice su cuerpo de ustedes? Ay, mucho, vamos a subir 8 pisos. Y suben todavía descansando. O al tercer piso nomás ya nuestro cuerpo dice, no, ya se rinde. ¿Se dan cuenta? Estamos respondiendo con la parte física, una acción o un pensamiento. Desde ahí nosotros tenemos que entrar al cerebro para poder ayudar a procesar la información. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué pasaría si yo te digo, vamos a subir pero de 2 escalones? Va a causar más esfuerzo, pero lo vamos a hacer en menos tiempo. O podemos decir, ¿o qué pasaría si yo te muestro, en vez de subir, bajar? ¿No? ¿Qué pasaría si yo les digo, se ha malogrado el ascensor? Tenemos que subir las escaleras. Pero ¿qué si ya estamos arriba y te digo, tenemos que bajar? Ya es más fácil. Nunca he visto que, ay, tengo que bajar. No, más siempre hay problemas para subir que para bajar. Entonces, estamos frente a situaciones, de acuerdo, que les he dado un ejemplo nada más de cómo se comporta nuestro cerebro frente a algo que vemos o que tenemos que realizar, porque son movimientos los que nos van a llevar a la cima. Y esos movimientos que nos llevan a la cima, en el proceso de rehabilitación también nos ayuda a conseguir muchas metas y muchos objetivos. ¿De acuerdo? Espero que les haya quedado claro, espero que les haya servido esta jornada de autismo. Yo siempre he querido brindar eso y prueben con colores, prueben con figuras, prueben con objetos, usen su sistema táctil o su sistema olfatorio o auditivo, ¿de acuerdo? Para estudiar. Cuando uno estudia con los sistemas sensoriales, procesa mejor la información, ayuda a que pueda incluso seleccionar información. Y eso es un tema bastante amplio. Hoy día les he dado un ejemplo que yo puedo utilizar, el tema táctil, el tema del movimiento, para procesar información. Entonces, también lo puedo utilizar para rehabilitar, para mejorar capacidades cognitivas de pensamiento. Porque si yo les doy una acción, si yo les digo, tienen que desarmar este muñequito y volverlo a armar, van a utilizar el movimiento y van a tener que razonar para volver a colocar. Tal vez utilizar fuerza, tal vez utilizar fineza. Entonces hay muchas acciones que se pueden hacer de acuerdo con el movimiento. Y nosotros en fisioterapia podemos actuar un montón con el trastorno autista o con el autismo. Si nosotros tenemos un paciente que ya tiene más años y que no nos conoce, y eso es algo que hablábamos el día de hoy en una reunión con el equipo de terapia física QP. Yo les comentaba y les decía, yo les aseguro que los pacientes neurológicos, los pacientes que tienen trastornos, que tienen síndromes, que tienen problemas irreversibles, ¿de acuerdo? Si bien es cierto, nosotros trabajamos un montón para buscar un tema funcional, muchos de esos pacientes pasan un proceso nomás con ustedes. Probablemente algunos los han conocido, como ya alguna vez lo comenté, tal vez lo han conocido de 1 a 5 años, después la familia o X motivos ya no lo tuvieron, se fue a otro lugar a hacer rehabilitación, lo tuvieron de 8 a 10 años y llega nuevamente a ustedes o es alguien nuevo que llega de 15 años con autismo. Y desde ahí obviamente el niño no va a llegar arrastrándose, no va a llegar con un problema físico funcional. Sí vendrá con todas sus características bien marcadas porque ya lleva años con este trastorno. Nosotros tenemos que utilizar ese movimiento de su cuerpo para poder ayudar a procesar información. Y las metas que tienen que ponerse siempre es que yo voy a buscar actividades funcionales, físicas, que demanden primero esfuerzo para que el paciente me muestre sus capacidades cognitivas y sus capacidades de solucionar un problema. De ahí yo puedo también tomar como estrategia las actividades más fáciles, desde un desplazamiento de un punto A a un punto B, como poder desplazarse a un número, a un punto, a una letra, a un color. O sea, ya estoy complicando y eso es procesamiento de información. Y estos niños tienen procesamiento de información. Entonces, la fisioterapia puede ayudar un montón, desde el movimiento
ayudar a que estos pacientes puedan mejorar, puedan también salir de algunos cuadros que tienen ellos cuadros a veces de agresividad, de hacerse daño. Entonces nosotros tenemos que ayudar desde el movimiento asistido si es que ya es, si es que ya es mayor, si es que ya tiene más edad. Y si es pequeño, nosotros podemos ponerle estímulos que le creen restricción o que le creen facilitación para poder ayudar y poder hacer que su capacidad cognitiva y su capacidad funcional a nivel cerebral de procesamiento de información sea mejor. ¿De acuerdo? Entonces espero haberles ayudado, espero que me hayan entendido estas pautas y todo lo que hemos visto el día de hoy, que es un tema bastante extenso, pero yo creo que podemos partir pensando en el movimiento y podemos partir en pensar de que el movimiento está en el cerebro y que podemos hacerlo de forma voluntaria y que podemos hacerlo que nos ayude al procesamiento de otras áreas. Pueden ponerlo en práctica el estudio. Imagínense, si ustedes estudian y con este movimiento graban más rápido, responden más rápido, me va a ayudar a mí a pensar en que el tema cognitivo está en relación a este movimiento que estoy realizando, o a esta palpación que estoy haciendo, o a esta visión que estoy dando, o a algo que estoy escuchando. Entonces el tema de los sistemas sensoriales y el tema de mi cuerpo y el movimiento tiene una capacidad tremenda en el cerebro y un impacto en el cerebro. Y aprovechemos que los niños autistas no tienen problemas físico-funcionales, ¿de acuerdo? No tienen problemas en su desarrollo psicomotor. Algunos sí, ¿de acuerdo? Y necesitan al fisioterapeuta. Pero si estamos hablando de los que tienen el TEA, que generalmente a veces no tienen problemas de desarrollo psicomotor, tenemos que enfocarnos a que ese paciente nosotros podemos ayudarlo desde la parte que está más sana, desde la parte que está menos afectada, ¿de acuerdo? Muy bien. A ver si tienen algunas preguntas, vamos a ver. Bien, bien, a ver, uy, a ver, Carlitos. Un aprendizaje va acorde y asociado a un niño con TEA. Sobre el estímulo de un niño autista genera un desorden en el comportamiento, muy bien. La fisioterapia en un niño autista se trabaja en la parte sensorial, desarrollando la parte cognitiva propioceptiva, muy bien. Ejercicios vestibulares, muy bien. Características, yo trabajo con ellos mucho en circuitos, excelente, para fortalecer el área motriz y cognitiva, muy bien. Entonces, nosotros tenemos que entender que este trastorno, ¿de acuerdo? Este trastorno o estas características que algunos presentan del autismo, que es el espectro autista, que tiene algunas características del autismo, tenemos que ver, obviamente, si tiene espectro autista, tiene este espectro, tiene menos características que un niño autista y nosotros tenemos más oportunidad de poder ingresar y mejorar la percepción, no solamente sensorial, sino estamos hablando de procesamiento de información. La parte sensorial, la parte de movimiento, si bien es cierto, en ellos causa una serie de problemas y de comportamientos, desde ahí nosotros tenemos que buscar causar un impacto. Ese impacto tiene que ser siempre positivo y tiene que buscar siempre primero desde la parte de que el paciente a mí me ayude. Porque no voy a empezar con restricciones cuando el paciente ni siquiera me conoce o cuando el paciente ni siquiera colabora. Tenemos que buscar siempre interactuar. Y recuerden que ellos tienen una afinidad muy marcada, un apego muy marcado a sus padres o a sus hermanos o a la persona que está a cargo. Entonces empecemos a compartir con ellos actividades y acciones que nos ayuden a impulsar ese procesamiento de información. Hablemos del procesamiento y ese procesamiento está relacionado a cómo mi cerebro interactúa con sus diferentes áreas cuando yo realizo algo. Podemos bailar y escribir al mismo tiempo, ¿de acuerdo? Es un ejemplo que les doy que nuestro cuerpo puede hacer una acción. En ese caso también nosotros tenemos que pensar de que este movimiento puede ayudar mucho a mejorar la información. Compartan siempre todo lo que sabemos, sus experiencias con pacientes, acciones que no les han funcionado, que hay pacientes que no les ha agradado, otras cosas que han tenido que acondicionar o mejorar para mejorar el proceso de información con estos pacientes. Entonces, sigamos trabajando, sigamos nosotros en ese camino de estudiar y mejorar la información y también ayudar a todos
los pacientes, ¿de acuerdo? Vamos entonces ya a despedirnos el día de hoy. Recuerden que el día de mañana tenemos el conversatorio. Vamos a tomarnos el tiempo para poder conocerlos. Preparen sus casos, preparen sus sugerencias, preparen los temas que queramos hablar. Vamos a hablar un montón de este proceso de aislamiento, ¿de acuerdo? ¿Qué están haciendo ustedes? ¿Cómo han pasado este tiempo? ¿Qué es lo que han hecho con sus pacientes? ¿O quiénes en este momento que no han trabajado, en este periodo que aún no están trabajando, su tiempo en qué lo han ocupado? Entonces hablemos un poco de qué es lo que hemos estado aprendiendo. Muchos hemos estado conectados a algunas transferencias, algunas videollamadas. Ha habido muchas conferencias en internet gratuitas como esta y otras más. Aprovechemos esos momentos para aprovechar a esos docentes, aprovechemos a nuestros colegas que también están dando un granito de arena como nosotros y que están aportando al conocimiento y a crecer como profesionales. Bien, vamos a despedirnos. Ya nos vamos a despedir, manden sus saludos, su despedida. El día de mañana los espero, ¿de acuerdo? Los espero a las 8 de la noche, igual que el día de hoy. Vamos a hablar de más temas, de qué es lo que nos pasa a veces cuando estamos trabajando, anécdotas que hemos tenido. Vamos a pasar una noche amena el día de mañana. Pónganse cómodos, vamos a conversar, no vamos a entrar mucho en el tema de cambiar información en el sentido del estudio, sino vamos un poco a liberarnos y vamos a hablar de qué es lo que estamos haciendo, qué es lo que nos gustaría hacer o cómo vamos a retomar nuestro trabajo, qué normas están siguiendo, cómo se están preparando, acondicionando, ¿de acuerdo? Muy bien, vamos a despedirnos. Bueno, nos vemos el día de mañana. Saludos a Max Sark, Milagros Inga de la Cruz, Katy Burgos, gracias por estar presente. Milagros Cosi Coahuila, Nelcy Delgado, un abrazo. Viviana, nos vemos el día de mañana. Henry Neisy, nuevamente. Carlitos, nos vemos el día de mañana. Yelka, un abrazo fuerte. Tenemos colegas, tenemos muchos amigos que están conectados, de acuerdo, un abrazo a todos. Orlando, que es parte del equipo del Team Therapy, un abrazo fuerte, esperemos vernos pronto. Marín, un abrazo. Y Saúl, un abrazo a todos, chicos. Despídanse, un abrazo fuerte a todos. Estamos agradecidos por su presencia, queremos seguir compartiendo. Tenemos unos temas muy interesantes la próxima semana. Vamos a hablar de ELA, vamos a hablar de varices, vamos a hablar de problemas en los segmentos corporales, vamos a hablar de miembro superior, miembro inferior. Entonces tenemos todavía mucho tiempo para compartir, estamos nosotros trabajando para ustedes, vamos a aprovechar al máximo esta pequeña tribuna que tenemos. Compartan la página, compartan la información, seamos solidarios siempre. Nosotros estamos dispuestos a sus sugerencias, a los temas. Les pido paciencia a todos que aún no se les ha respondido, les pido mucha paciencia. Está trabajando el equipo. En mi persona, nosotros en el Team Therapy tenemos pacientes que atendemos, estamos nosotros cubriendo esa cantidad más los pacientes que nos mandan de otros lugares. Y también ahora con esta plataforma que hemos abierto y que está creciendo diariamente, les pedimos mucha paciencia. Vamos a contestarles a todos, vamos a seguir sus sugerencias también y ver sus casos, los que nos están mandando sus casos clínicos. Vamos a ayudarlos a todos, vamos a tener un poco de paciencia, seamos solidarios y nos vemos el día de mañana a las 8 de la noche. Un abrazo fuerte a todos. Espero que les haya ayudado la información, ¿de acuerdo? Los queremos mucho, estamos orando por ustedes. Dios los bendiga grandemente a sus hogares, a su familia y a todas sus amistades y a todos los colegas que vienen trabajando y que están ya listos para trabajar, muchos aquí en el Perú, porque ya se ha aperturado con las medidas de bioseguridad el poder volver a trabajar. Mucha fuerza a los hermanos de otros países que están atravesando también estos momentos difíciles. Los queremos un montón. Un saludo de todo el equipo de Terapia Física QP, del Team Therapy, mi persona la lidera. Un abrazo fuerte a todos. Nos vemos el día de mañana. Espero conversar con ustedes. Vamos a pasar una noche amena. Un abrazo, muchas bendiciones para todos. Los queremos un montón. Adiós.